Bueno, pues ha sido un camino que implica un trabajo minucioso para todos nosotros. En primer lugar, fue muy importante la concienciación al personal, ¿vale? Intentar hacerles ver que este esfuerzo iba a redundar en una mayor eficacia, incluso en una mayor seguridad, ¿no?, para los trabajadores en nuestro día a día y en nuestro trabajo diario. Por otro lado, también nos sirvió para reflexionar un poco y ver, analizar en qué punto nos encontrábamos en materia de tramitación electrónica y a dónde queríamos llegar, ¿no?, qué objetivos queríamos conseguir, incluso poniéndonos, bueno, un poco ambiciosos, porque siempre luego, lógicamente, a donde llegas es menos, ¿no? Y eso nos sirvió para ver lo que nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes, lo que teníamos que mejorar, lo que ya llevábamos bastante avanzado, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo importante y de dedicación y detallado, ¿no?, para llegar a todo esto. Nuestro día a día, nuestro trabajo diario a lo largo de los años siempre supone un continuo cambio como evolutivo, ¿no? O sea, hay cambios legislativos que te obligan a bueno, pues adaptarte. Ni que decir tiene, por ejemplo, mencionar pues, cuántas leyes de suelo ha habido solo en los años que llevo yo trabajando y lo que supone pues eso, todo un departamento de urbanismo de un ayuntamiento, el tenerse que adaptar a eso. ¿Qué teníamos aquí? Aquí teníamos pues, claramente pues, la Ley 39 y la Ley 40, ¿no?, del 2015, que son las que realmente dan ese paso al frente ya decidido en regular la administración electrónica y el procedimiento administrativo electrónico, ¿no? Eso ha sido un ir más allá en lo que teníamos y evidentemente eso sí que afecta de un modo muy profundo a la manera de trabajar a la que sobre todo se estaba más habituado, ¿no? Y aunque es cierto que el Ayuntamiento de Bergondo bueno, pues tenía avanzado bastante, habíamos apostado claramente estos últimos años por, bueno, por la tramitación electrónica a través de la plataforma que Diputación nos proporciona, que es TEDEC. Sí que es cierto, bueno, que ahora es como el último paso largo que se está dando para alcanzar un poco los objetivos que decía Laura, ¿no?, de dónde venimos y a dónde se quiere llegar siendo lo más ambicioso posible. Sí que es cierto que probablemente el mayor escollo, yo que sigo viendo, es siempre a nivel personal. Creo que hay gente que todo este cambio lo percibe como muy favorable y bueno, luego todo lo que hablábamos, ¿no?, que probablemente para nosotros sea un tema sobre todo de seguridad jurídica, ¿no?, de seguridad en lo que estamos haciendo con los medios que tenemos hoy, ¿no?, y el cambio de mentalidad de un expediente en papel a un expediente administrativo electrónico. Todo ese cambio es importante y bueno, ya ha habido gente que lo ha asumido con más naturalidad, o sea, con más naturalidad que otra y con más ganas que otros, ¿no? Y luego pues sigue habiendo gente bueno, que sigue pensando que bueno, que da igual, que si siempre se funcionó de una manera, que se puede seguir funcionando igual. Y sí que es cierto que aunque puntualmente, inicialmente en algunas cosas te pueda parecer más sencillo como lo hacías antes, que duda cabe, pues bueno, nosotros que vemos que en conjunto, tanto Laura como yo, que vemos que, bueno, que en general los procedimientos han simplificado, nos aporta una mayor agilidad y digamos, el intercambio de comunicación entre las distintas fases de ese procedimiento y con las distintas personas que actúan en él es mucho más inmediato y además, sobre todo para nosotras, es muy importante el tema de la seguridad, ¿no? Creo que la seguridad jurídica que alcanzamos en la tramitación de los procedimientos, pues bueno, no es la que teníamos antes. A ver, han sido muchas reuniones las que hemos tenido. Realmente concretar en una cuestión es difícil, ¿vale? Porque se han ido pues anotando las deficiencias o las necesidades de cada servicio, ha habido reuniones con cada servicio y en función de sus especialidades y sus necesidades se fueron manifestando bueno, los cambios que se planteaban, ¿no? Vosotros nos comentabais lo que veíais más viable, lo que era menos viable, lo que se iba pudiendo hacer en las diferentes actualizaciones, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que se va pudiendo mejorar se ha ido mejorando. Por otro lado, también cuestiones que
que ya nos manifestabais que iban a tardar más en poder implantarse, pues incluso nosotros manifestábamos las soluciones que les estábamos dando a esas cuestiones, ¿no? De tal manera que, bueno, también nosotros podíamos aportar un poquito a otros compañeros en este sentido. Entonces, bueno, yo lo que sacaría de este tema fue la importancia de la colaboración mutua, ¿no? Entre las dos partes. Y bueno, lógicamente entender que lo mismo que el proceso nos cuesta a nosotros, en la otra parte igual, o sea, un cambio no se puede realizar de un día para otro y bueno, hay que ver su viabilidad, si compensa, si no, y a qué conclusiones llegamos con todas estas reuniones y esta confrontación de ideas, ¿no? que manifestamos en esas reuniones. Con toda la evolución de la plataforma siempre ha sido en el sentido de recoger muchas de las demandas que nosotros como usuarios tenemos, ¿no? Con lo que dice Laura un poco, valorando también por vuestra parte cuáles de esas demandas, digamos, son razonables y pueden tener un impacto más global en el uso de la plataforma por todo el mundo, que no tanto la especialidad de cada ayuntamiento como trabaje personalmente. Pero bueno, todos hemos visto, nosotros sobre todo, quizá de 7 años para aquí, que es cuando hemos empezado a hacer un uso más intenso de TDEC, porque antes era un poco más puntual, pero ya son 7 años, parece que no, de uso bastante intenso y de tramitar muchos expedientes de ahí, te vas dando cuenta de todas las, nuevas funcionalidades que va teniendo y que se recogen bastante pues, demandas nuestras, ¿no? Eso es así, evidentemente. A ver, lo que es que la percepción de la ciudadanía, digamos, del esfuerzo que te ha costado para llegar ahí, probablemente yo creo que la ciudadanía eso sinceramente no lo percibe, o sea, porque es un trabajo muy interno, pero sí que es cierto que no lo percibiría si hubiéramos tenido hace 15 años un cambio de trabajo, de reestructuración interna de la organización y hubiera supuesto, digamos, un trabajo extra en algunos departamentos, no se percibe, digamos, los trabajos internos. Tiene que ser alguien que conozca un poco cómo funciona una administración, quien podría valorar lo que puede suponer de trabajo. Hay bastante, digamos, desconocimiento con carácter general de lo que se trabaja, ¿no? Dentro. Siempre se tiene la percepción fuera de que no trabajamos lo suficiente, pero dicho esto, ¿no? Como es funcionarias que somos y que suele ser, bueno, pues una percepción a veces muy general, bueno, pues es cierto que ese esfuerzo quizá no se notó. Sí se va a notar, yo creo, el resultado de ese esfuerzo, ¿no? O sea, nosotros vamos a plasmar ese esfuerzo probablemente en un mejor uso de la herramienta que tenemos a nuestra disposición, con lo cual el ciudadano sí que va a acabar percibiendo, pues en tiempos de tramitación, simplicidad de la tramitación, un mayor grado de información del ciudadano, del estado de tramitación de su expediente y de los documentos que integran su expediente, la seguridad, que no me canso de insistir que para nosotros es un tema fundamental, y sí que lo acabará percibiendo. Pero bueno, con independencia de que haya temas puntuales más, digamos, directos y frontales que los puedan percibir desde el minuto 1, que bueno, pues aquí había un tema que era el registro de entrada descentralizado y que tras esta actuación pues ya hemos conseguido, que era algo que yo tenía cierta aspiración a que no hubiera registros auxiliares, pues centrar todo el registro de entrada pues en el registro general y único como oficina de asistencia en materia de registros, que es lo que queríamos conseguir, ¿no? A ver, ya partíamos de puntos de partida diferentes, ¿vale? Había compañeros que prácticamente no usaban TDEC o plataformas digitales, con lo cual, claro, costó mucho más, lógicamente, que personas que los utilizamos día a día y que es nuestra herramienta total, que casi no tocas otra cosa, ¿no? Entonces, sí que es cierto que al principio, bueno, pues los medios, pero aquí se ha aportado de medios a todos los trabajadores, bueno, pues cosas como dobles pantallas, prácticamente que tenemos todo, ¿no? Porque antes, bueno, cogías el papel, mirabas, si necesitabas ver documentación, ahora tienes la doble pantalla, pero bueno, sí que es cierto que no todo el mundo tiene, lo que comentábamos y reiteramos, las mismas ganas, el mismo interés, la misma actitud, la misma aptitud, y entonces, bueno, pues hay que dedicar más trabajo a esos grupos, bueno, pues que no estaban tan acostumbrados y que les costó más trabajo, ¿vale? Intentando llegar a la mayor optimización posible en ese sentido, por lo que comentábamos, ¿no? El proyecto global, el proyecto en su conjunto y que no ralentice
otros grupos, ¿no? Y otros servicios, otros compañeros y demás, ¿no? Cuando empezamos un poco a trabajar ya más con TEDx, el mayor impulso quizá fue que la decisión en el año 2015 de tramitar los decretos a través de TEDx, ¿no? A partir de mayo se acabó, cerramos libro de papel de decretos y se empezó a tramitar todos los decretos electrónicamente. ¿Por qué los decretos? El porqué de los decretos fue porque todos los servicios hacían decretos. Entonces es también la manera de empujar a todo el mundo a que por lo menos lo que es la tramitación de un decreto pues la hicieran electrónica a través de TEDx. Ese punto de partida para muchos servicios supuso digamos, la punta de lanza de luego la tramitación de muchísimos más procedimientos ya íntegramente en TEDx, y para otros supuso simplemente saber tramitar el decreto y nada más. Era su necesidad anual, un decreto o dos y se acabó. Esa brecha se fue agrandando, creo yo, ¿no? Porque lo que dice Laura, había gente que ya no es que sea una plataforma solo TEDx, es que al final tenemos muchísimas plataformas a las que tienes que acceder y trabajar en ellas, y toda esa gente se actualizó y tuvo que hacer ese esfuerzo de saber y tal, y otra pues que se quedó pues en tramitar su decreto en TEDx y no hacer absolutamente nada más. Y quizá padrón municipal, ¿vale? Los procesos selectivos, que sí que bueno, hemos canalizado preferentemente siempre a través de las bases, el hecho de que se hagan a través de la sede, ¿no? Entonces hay bastante, así como también pues, los procesos de participación en solicitudes de subvenciones o solicitudes de actividades culturales o deportivas. Quizá en lo que menos era un poco lo que decíamos en aspectos quizá más regulados en otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, en materia de contratación tenemos casi todo a través de la plataforma de contratación del sector público, con lo cual digamos que la vía casi siempre de comunicación con los contratistas suele ser esa. O, por ejemplo, en materia económica, puede decir Laura, pues son quizá más la FACE a la hora de presentar facturas. Entonces, claro, cada uno tiene sus propias plataformas y quizá ese tipo de servicios, porque hay plataformas electrónicas de funcionamiento de otro tipo, se vaya más por esas en vez de por la sede. De todos modos, el uso de la sede es mérito de los ciudadanos, es evidente, porque las solicitudes las presentan los ciudadanos. Entonces, ahí el aplauso debiera de ser a los vecinos y vecinas de Bergondo por usarlo, es evidente, y bueno, y quizá la información de uso, pues sí, quizá aparte del grano de arena que podamos aportar nosotros, el ayuntamiento, pues es evidente que Diputación ha hecho una labor importante para lo que es la divulgación de las sedes electrónicas que digamos que tenemos pues ubicadas desde Diputación todos los ayuntamientos, ¿no? Que estamos integrados en el proyecto. Sí, en materia de facturas tenemos el límite de 5.000 euros que pueden presentar a través de sedes, pero sin embargo en este caso es mucho más ágil la tramitación de una factura presentada por FACE que presentada por sede. Entonces sí que hemos hecho una labor contraria, ¿vale? Porque al final lo que pretendemos es facilitarle la vida al tercero que trabaja o que actúa o interactúa con nosotros, ¿no? Entonces hemos intentado que esas presentaciones en sede electrónica de facturas cada vez sean menos, y la verdad que sí que es cierto que claro, los proveedores al final ven que bueno, pues que se tramita antes porque ya se graban todos los datos, entonces bueno, es más ágil, ¿no? Entonces sí que hemos tenido un descenso importante de presentación de facturas en sede electrónica, a pesar de no ser obligatorio FACE hasta los 5.000 euros, ¿no? Francamente supuso pues, un impulso tremendo, porque de un momento para otro pasamos de estar presencialmente todos aquí trabajando a estar el lunes siguiente pues 4 que venimos a organizar y el resto ya en su casa, bueno, con el tremendo encierro que sufrimos de la pandemia de 2 meses y pico, 3 meses. Entonces, claro, sí que es cierto que supuso ese impulso. Para Bergondo, como teníamos ya bastante interiorizada la tramitación electrónica, yo no noté que fuera... Nosotros desde el lunes siguiente empezamos a trabajar sin problema ninguno. Simplemente, bueno, el esfuerzo que le supuso a Diputación, que fue eso sí que entiendo que debió ser tremendísimo, darnos la posibilidad de trabajar a todos en casa, ¿vale? Muchos ya lo teníamos, sobre todo los que tenemos firma,
vale, que eso era muy importante, pues que Alejandra, Laura y yo desde el minuto 1 estábamos en casa y podíamos firmar. Pero sí que es cierto que el hecho de tener bastante implantado la tramitación electrónica a nosotros nos permitió a nivel laboral eso, pues prácticamente no interrumpir el trabajo. Si se interrumpió, si hubo parón, fue porque el mundo se paró. O sea, sin más, o sea, el mundo se paró y de repente pues infinidad de cosas que entran todos los días de peticiones, pues es que ni tenían sentido, ni se iban a hacer, ni nada. Pero sacado esto, yo como secretaria me siento muy orgullosa de cómo el ayuntamiento pudo en aquel momento responder y, ya digo, trabajar en cualquier expediente y en cualquier situación desde casa todos los trabajadores. Entonces, la verdad, y claro, ese impulso quedó, porque yo creo que ese, digamos, empujón a lo bestia que nos dio esta enfermedad, pues sí que supuso después que todo ese avance que lo dimos como un salto de longitud a lo bestia, pues eso quedase, claro, eso queda, porque yo creo que la gente también ahí es donde se vio cuál necesidad había, qué ventajas teníamos y que teníamos una herramienta con una potencialidad tremenda y que no habíamos sacado todavía todo ese rendimiento. Y bueno, y nos permite, por ejemplo, a día de hoy, el teletrabajo, que si no sería absolutamente imposible el desempeñarlo. Entonces, bueno, sí, es cierto que el motivo fue un motivo, digamos, triste y que ojalá nunca se vuelva a repetir por ello, pero sí que supuso que nos situó de golpe, nos dio un impulso tremendo, que si hubiéramos tenido que hacer nosotros paso a paso eso, nos hubiera llevado muchísimo más tiempo. Claro, tuvimos una capacidad de reacción personal importante, pero sí, que sin los medios electrónicos no hubiera sido posible, claro, ¿no? O sea, una capacidad de reacción que en esos momentos estábamos todos como en shock, realmente, porque no, vamos, era lo típico, que la realidad supera la ficción, es decir, nunca nos imaginamos semejante escenario, ¿no? Y bueno, pues la unión de lo personal con la maquinaria, lo electrónico, yo creo que se fusionó para intentar minimizar bueno, una paralización plena durante esos meses absoluta de que no se mueva nada, ¿no?